tardes, mis compañeros Yahara, Marco, Edgar y su servidor Juan Fernando. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto. Bueno, y comenzamos con el concepto de la nutrición. La nutrición hace referencia a la acción de sacar provecho a los nutrientes obtenidos de los alimentos. Es un proceso biológico mediante el cual se absorbe de los alimentos y líquidos los nutrientes que el cuerpo necesita para el buen crecimiento y desarrollo de las funciones vitales. Hoy les vamos a presentar los 5 principales nutrientes para el ser humano. El primero de ellos son los carbohidratos, que son nuestra principal fuente de energía, representando entre un 45 al 65% de la misma. Algo importante por explicar es el organismo, que el organismo funciona con energía y la vía más fácil y no necesariamente de la mejor para conseguirla es a través de los carbohidratos. La segunda son las proteínas. Esas son indispensables para construir, reparar y mantener el tejido. Los de origen animal tienen todo lo esencial, pero los vegetales carecen de algunos aminoácidos importantes. El consumo de proteína es bastante importante, sin embargo el exceso, especialmente en edades mayores, puede tener repercusiones a nivel renal. La tercera son las grasas. Hay diversas clases de grasas. Las saturadas, esas no son muy recomendables, ya que su digestión es más compleja y representa a largo plazo depósitos de grasa perjudiciales para la salud. Y las siguientes son las insaturadas. Tienen propiedades que ayudan a la salud y se encuentran en olivas, nueces, girasoles y pescados. El consumo de grasa es importante ya que son indispensables para el crecimiento celular. Además son la segunda fuente de energía más importante. El penúltimo nutriente que tenemos son las vitaminas y los minerales. A pesar de que nuestro organismo requiere dosis muy bajas, es fundamental su consumo, ya que si no lo hacemos podemos presentar enfermedades complejas. Recordemos que la mayoría de vitaminas las encontramos en las frutas y verduras. Y el último nutriente del ser humano es el agua. Es un elemento vital. Recordemos que el consumo diario debe de ser al menos 2 litros, ya que el 60% del cuerpo es agua. El agua se encuentra en diversas preparaciones, en las sopas, en los jugos naturales, que esos no son azucarados, aromáticas, en tés aparecen, en infusiones y en su estado natural. Presentar el concepto de los seres vivos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que son capaces de gestionar la producción de su propia energía, sacando provecho a los elementos ambientales. Y los heterótrofos son aquellos que deberán consumir materia orgánica que provenga de otros seres vivos. Les vamos a presentar tres seres vivos autótrofos, que son las plantas, desde los árboles frutales, las enredaderas, los arbustos, el césped y los grandes árboles de altura, hasta el musgo verdoso que recubre las piedras cerca de los ríos. Todos estos seres vivos fabrican sus nutrientes mediante la fotosíntesis. El siguiente ser vivo autótrofo son las algas. Las algas de diverso tamaño y complejidad son formas de vida autótrofa típicas de los mares, lagos y grandes cuerpos de agua. Y otro ser vivo autótrofo son las bacterias anaerobias. Algunas de las bacterias que componen la flora intestinal de los seres humanos son un buen ejemplo de seres autótrofos. Y ahora les vamos a presentar 3 seres vivos heterótrofos. Son los grandes depredadores felinos, como el tigre, el león, la pantera, el puma, etc. Poseen una dieta exclusivamente carnívora, por lo que deben cazar a otros animales, por lo general a herbívoros de buen tamaño. Ahora vamos con los peces y mamíferos marinos. Desde el tiburón a la sardina, desde el atún al delfín. La vida en el mar es un constante comer o ser comido. Los peces grandes devoran a los pequeños y se nutren de su materia orgánica, y estos a su vez se alimentan de pequeños crustáceos o de plancton. Y otro ser vivo heterótrofo somos nosotros, los seres humanos. Es un ejemplo claro de dieta heterótrofa, que es la de nosotros los humanos.
que combina idealmente alimentos vegetales, animales y provenientes de diversos seres vivos. Aunque también debemos tomar agua, como el resto de los animales, no podemos subsistir de ella únicamente. Y ahora les vamos a presentar 4 formas de alimentación heterótrofa. Acá no vamos a mencionar a los carnívoros y a los herbívoros porque esos son los que conocemos habitualmente. Y ahora les vamos a presentar otras formas de alimentación. Empezamos con los omnívoros. Este grupo pertenecen los animales que se alimentan tanto de plantas como de animales, o sea que comen de todo. Y vamos con los insectívoros. Se denominan insectívoro a cualquier organismo depredador de insectos. Si bien los insectos son pequeños, su número total es tan grande que constituyen una parte muy considerable de la biomasa animal en todos los ambientes terrestres. Ahora vamos con los rumiantes, animales del orden Artidáctila que digieren, perdón. Concepto del metabolismo y cómo se divide. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos que ocurren en una célula y en el organismo. El metabolismo se divide en 2 procesos conjugados, el catabolismo y el anabolismo, que son 2 procesos acoplados puestos que uno depende del otro. Catabolismo. Es un proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos transformándolos en procesos finales simples, con el fin de extraer de ellos energía química útil para la célula. El anabolismo es un conjunto de procesos metabólicos en los cuales se produce la síntesis de moléculas a partir de otras más simples. Estas, a diferencia del catabolismo, consumen energía. ¿Qué es la energía? La capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, la luz, el calor, etc. Tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir y transformar y dar movimiento. ¿Para qué la utiliza nuestro cuerpo? La utiliza para caminar, correr, moverse, respirar, crecer, madurar los tejidos, producir leche materna y mantener sanos los tejidos de la piel. ¿Cuánta energía dan los carbohidratos? Estos nutrientes proporcionan energía medida en kilocalorías, pero la cantidad de energía que aporta un gramo es distinta a cada caso de 4 kilogramos por gramo de hidratos de carbono o proteína. Lípidos y proteínas. Lípidos. Constituye las reservas energéticas de uso tardío o diferido del organismo celular. Proteínas. Un cal es igual a 4.17 kilojulios. 375 kilogramos es igual a una proteína. Concepto de ATP. El adenosintrifosfato ATP es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos celulares. Los bloques huecos del ATP son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo. ¿Qué es el ADP? Es un nucleótido constituido por adenoína, ribosa y 2 moléculas de ácido fosfórico formado por la hidrólisis del fosfato gamma del adenosintrifosfato ATP con liberación de energía. ¿Qué es la hidrólisis del ATP? La hidrólisis del ATP es el proceso de reacción catabólica por el cual la energía química que se ha almacenado en los enlaces de fosfato de alta energía en el trifosfato de adenosina ATP se liberan al dividir estos enlaces, por ejemplo, en los músculos al producir trabajo en forma de energía mecánica. 3 funciones del ATP. Número 1. Control de los vasos sanguíneos. Su función es asegurar la circulación óptima de la sangre en los diferentes órganos del cuerpo. Esta tarea se cumple empleando un volumen fijo de sangre alrededor del 6,8% del peso corporal. Función número 2. Mantenimiento de la actividad del corazón. En esta función el ATP es especialmente importante en el mantenimiento de una correcta salud cardiovascular. Y es que este neurotransmisor también es imprescindible para permitir la llegada de impulsos nerviosos en un buen estado de corazón. Evidentemente la musculatura del corazón también está controlada por el sistema nervioso autónomo, pues este músculo late de forma involuntaria. En este sentido, el ATP, junto con otros tipos de neurotransmisores, se aseguran de que el corazón siempre llegue impulsos nerviosos que garanticen que pase lo que pase, nunca deje de latir. Función número 3. Regulación de la información sensorial. Lleva la liberación de oxígeno molecular y la utilización de dióxido de carbono atmosférico.
para la síntesis de compuestos orgánicos. A este proceso se le denomina fotosíntesis oxigénica. Número 3. Diatomeas. Respiración celular, conjunto de reacciones bioquímicas las cuales son determinadas como compuestos orgánicos. Son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable para las células. Reacción química de la respiración. Una molécula de glucosa se degrada poco a poco en el dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo se produce directamente un poco de ATP y las reacciones que transforman a la glucosa. No obstante, más tarde se produce mucho más ATP en un proceso llamado fosforilación. Respiración aerobia. Aerobia es la característica de las células eucariotas cuando tienen suficiente oxígeno y la mayor parte tiene lugar en la mitocondria. Respiración anaerobia. Proceso biológico llevado a cabo por los microorganismos anaeróbicos que consisten en la oxidación de monoclíridos y otros compuestos. Concepto de la fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. Existen varios tipos de fermentación, como la fermentación acética. Es la fermentación bacteriana por acetobacteria, un género de bacterias aeróbicas que transforma el alcohol etílico en ácido acético, la sustancia característica del vinagre. La fermentación láctea. Ruta metabólica anaeróbica que ocurre de la matriz citoplásmica de la célula, en la cual se fermenta la glucosa para obtener energía metabólica y un proceso de desecho que principalmente es el ácido lácteo. Fermentación alcohólica. Proceso biológico de fermentación en plena ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono. Fermentación burítica. Es la conversión de los glúcidos en ácido burítico por acción de bacterias de la especie Clostridium butyricum en condiciones anaeróbicas absolutas. Ausencia de oxígeno. Los alimentos fermentados pueden dividirse en dos grupos. Aquellos que no contienen microbios vivos cuando se consumen son pan de masas madres, tempen, alcohol como cerveza y vino y como así chocolate. Y aquellos que contienen microbios vivos cuando se consumen, como el yogurt.